Hoy, junto a Iván Zavala y Fernando Rodríguez, discutimos el controvertido tema del control de rentas y sus efectos negativos en la economía. Evaluamos soluciones como la rehabilitación de viviendas abandonadas, la flexibilización de zonas para aumentar la densidad, créditos contributivos para la construcción y la conversión de apartamentos informales en condominios. Acompáñenos en esta discusión profunda sobre cómo abordar la crisis de vivienda de manera efectiva y sostenible. Escuchen. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast, el número 101. Exploramos temas cruciales del mercado inmobiliario que afectan nuestra economía y sociedad. Conversamos con Iván Zavala, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Y Fernando Rodríguez, saludos, expertos en el mercado inmobiliario para evaluar por qué el control de las rentas puede tener efectos negativos y cuáles podrían ser las soluciones o alternativas. Acompáñenos en esta discusión. Vamos para encima. Saludos. Pues mira, Giancarlo, vamos primero a entrar en un contexto general y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el tema en la parte legal y después vamos a mirarlo en la parte de contexto de instrumento de inversión. O sea, muchas veces miramos los bienes raíces como algo segregado, ¿verdad? Lo miramos muy social. Sin embargo, debemos entender que los bienes raíces son un instrumento de inversión. Inclusive el que compra una propiedad para él, la compra para tener un techo, que eso aporta unos atributos tanto cualitativos como cuantitativos a nivel emocional, pero también todos queremos comprar un activo porque la naturaleza de un activo inmobiliario es que tiene una apreciación de valor. Esa apreciación te genera una equidad y con esa equidad eventualmente tú puedes refinanciar. Inclusive cuando llegas a ser mayor puedes hacer un reverse mortgage. Es lo que si yo muero es el activo más grande que yo le puedo dar a mis hijos. Por lo tanto es un instrumento de inversión inclusive cuando es una propiedad. Imagínate cuando nosotros compramos un activo para rentar. Entonces en Puerto Rico, donde tenemos que reconocer que tenemos una economía limitada, esto no es un Nueva York donde vienen todos los fondos, o sea, es una isla, ¿verdad? Que el emprendimiento, que crecer es limitado, que tenemos que los emprendedores en Puerto Rico tienen que dar todo para echar para adelante. Los bienes raíces es una alternativa que tenemos todos, no importa el nivel socioeconómico, la clase a que tú pertenezcas, para tú poder crecer tu patrimonio. Así mismo. Entonces, imagínate que yo estoy invirtiendo en mí, en mi familia, con todo lo que conlleva hoy en día hacer un negocio en Puerto Rico, los permisos, los préstamos, el sacrificio, y que el Estado intervenga entre mi propiedad privada y mi relación contractual contra cualquier persona. ¿Qué sabes del origen de control de renta? ¿En qué contexto es que se ha implementado históricamente? Bueno, el control de rentas viene como una alternativa, entre comillas, para poder mantener una renta asequible para las personas de ingresos moderados. Sin embargo, ha resultado históricamente a nivel mundial en que es totalmente contrario a lo que se percibe. Y ahí es a lo primero que te quiero llevar. Por ejemplo, intervención en la propiedad privada. El Estado no debería intervenir en la propiedad privada ya que esto afecta indebidamente los principios básicos de la democracia. La intervención gubernamental en el mercado de alquiler limita los derechos de los propietarios sobre su propiedad y socava la confianza en la libertad económica y la propiedad privada. Nosotros somos una democracia, nosotros no somos Venezuela, nosotros no somos Cuba. Yo no quiero que en mi cuadro, en mi carro, en mi casa, nadie intervenga sobre el valor y eso no va a resolver ninguna otra cosa. Entonces, me quiero detener en esto porque cuando tú vas entonces a estudiar el mercado a nivel internacional, te voy a traer cómo los controles de rentas han violado la Constitución o los principios constitucionales en varios aspectos en diferentes países. El primero, en Suecia. Suecia estableció un estricto control de rentas después de la Segunda Guerra Mundial. Los controles de rentas llevaron a una reducción en la inversión de nuevas construcciones y en el mantenimiento de las propiedades existentes. Esto provocó listas de espera de más de 20 años en las rentas. Suecia se dio a conocer su error y obviamente
eliminaron los controles de rentas, pero aún se sienten los efectos nefastos de esta ley. Reino Unido. La regulación de rentas condujo a una disminución en la construcción de nuevas viviendas y en la década de los 80 el gobierno comenzó a liberalizar el mercado de alquileres, reconociendo que los controles de rentas estaban contribuyendo a la escasez de viviendas y a la disminución en la calidad del mercado inmobiliario. España. Durante el régimen de Franco, que fue del 30 y pico al 70 y pico, se implementaron estrictos controles de rentas para proteger a los inquilinos. Aunque la intención era garantizar viviendas asequibles, el efecto fue un efecto negativo en la reducción y en la implementación de nuevas viviendas. Y así sucesivamente, por ejemplo, en India, también en Bombay y en Delhi, establecieron, como hay tanta población, establecer los controles de renta. ¿Y qué pasó? Empezó a haber un mercado informal. La gente dijo, espérate, yo no voy a poner mi casa en el control de renta porque obviamente yo tengo un aumento, tengo una inflación, tengo que pagar más luz, tengo que pagar agua. Y eso ha provocado que el mercado informal ahora precisamente no haya ninguna garantía en los intereses de los inquilinos. Y por último, Israel, que tú sabes que Israel está bastante adelante en todo, también tuvo un control de renta que creó una falta de incentivo. Los propietarios crearon una disminución en la oferta de nuevas viviendas de alquiler y con el tiempo el gobierno israelí tomó medidas para liberalizar el mercado de alquiler. O sea que esto nos demuestra, y recientemente, y te lo traje, en Alemania, en Berlín, se acaba de declarar inconstitucional, lo tengo por aquí, el control de renta. O sea que allí dijeron, espérate, llevaron el caso hasta el Tribunal Supremo, hasta el Tribunal de Apelaciones y lo declararon inconstitucional. O sea que en términos legales, el control de renta interfiere en la democracia, en la propiedad privada, en el derecho de tú y yo poder tener un acuerdo. Que precisamente es lo que nosotros disfrutamos aquí, una democracia. Que digo, se está planteando eso como una solución a la inventario limitado de vivienda o propiedad asequible. Y a eso iba. ¿Qué es lo que suele llevar a los gobiernos a implementar un control de renta? O sea, aquí reconocieron que se equivocaron, pero ¿por qué fue que lo implementaron primero? Bueno, porque al haber, por ejemplo, hay una realidad. En el inventario ahora mismo hay una realidad de falta de vivienda asequible, tanto en rentas como en viviendas para comprar. Entonces entendemos que al yo controlar el incremento en las rentas, pues yo voy a proteger, ¿verdad?, un sector cuando está ya esclarecido que es todo lo contrario de lo que produce un efecto como este. O sea, ahí hay un problema de intervención entre las partes que tiene un efecto nefasto al final. Pero esa es la parte regulatoria y la parte legal. Correcto. Uno termina con menos derechos y más obligaciones sobre la propiedad que tiene. Exactamente. Y otra cosa, igualdad ante la ley. Por ejemplo, tú tienes ahora mismo un maestro y tú tienes un policía. Entre ambos pueden ganar $5,000 mensuales. Esas personas no tienen ningún tipo de derecho a ningún tipo de incentivo fiscal porque ganan $60,000, $50,000. Pero ustedes creen que esa familia que tiene 2 o 3 hijos, que lo quiero poner en un colegio privado, que pagan casa, que pagan carro, entonces no se pueden beneficiar. ¿Tú no crees que hay una desigualdad que afecta y perjudica y afecta a otros? O sea, lo que es igual para ti no puede ser desventaja para mí. Entonces, hablamos de los incentivos fiscales que se le dan a extranjeros y a veces nos quejamos. Sin embargo, aquí al puertorriqueño que con sudor está construyendo un patrimonio, sí lo queremos limitar. Exacto. Y ahí es que decimos, espérate, la vara tiene que ser igual. Entonces, esa es la parte regulatoria y legal. Pero vámonos ahora a la parte de crecimiento. Vámonos a la parte de no solamente de la libertad contractual, de la igualdad ante la ley, del debido proceso y la compensación justa. O sea, yo tengo una casa que ahora mismo el mercado me dice que la puedo alquilar en $1,000 porque el mercado es cíclico, tiene diferentes fases. Y tú me dices a mí que yo no la puedo alquilar en más de $700. Y esa expropiación de esa compensación justa, ¿quién me la paga a mí? O sea, tú me estás obligando a yo tener un detrimento en mi patrimonio porque tú quieres cumplir con un fin social, pero estás perjudicando el mío. Por eso es que es anticonstitucional. Y esto lo digo desde ahora. O sea, yo en mi carácter personal, nosotros tenemos muchas propiedades de renta. El 95% de mis propiedades de renta son alquileres a largo plazo.
¿El entre 95%? calle, 95%, menos del 5% en el caso de nosotros es short term. Y tenemos más de 20 short term, pero tenemos muchos alquileres que se autorregula el mercado. Yo tengo alquileres donde yo no puedo incrementar la renta porque voy a tener una desocupación. Si yo mañana en un alquiler de $400 lo pongo en 700, voy a tener una desocupación, nadie me lo va a alquilar. O sea, el mercado se autorregula por él mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Como hay una plataforma que se llama Airbnb, y voy a hablar de ella específicamente, que hace que tengamos una alternativa adicional en los alquileres de nuestras propiedades. Hemos malinterpretado una cosa con la otra. Me explico. Una casa donde antiguamente se alquilaba a largo plazo, por decir en Villa Carolina, voy a poner un ejemplo, que está cerca del aeropuerto. Por lo general, todas las urbanizaciones que están cerca del aeropuerto van a tener una participación mayor en un alquiler a corto plazo que lo que puede tener una propiedad en Juanadía. Correcto, pues si tú vas a Florida o tú vas a cualquier sitio y estás cerca del aeropuerto, tú vas a ver que siempre cerca del aeropuerto o en los mismos aeropuertos hay un hotel. Claro. Si la oferta de alquileres a corto plazo no es suficiente, pues uno que tiene una casa de 4 unidades se puede aprovechar de eso. A lo mejor 1 unidad, 2, no sé. Claro, entonces, ¿pero qué ocurre? No podemos perder de perspectiva que el mercado es un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y hoy podríamos tener una proliferación increíble de alquileres, pero va a llegar el momento que esos alquileres se van a reducir. Que ya llegó. Que ya llegó, porque hay Se mucho... están estabilizando. Se están estabilizando. ¿Y qué va a ocurrir? Va a venir Giancarlo y va a decir, espérate, ya yo no puedo tener mis 4 unidades en corto plazo porque mi desocupación, el cleaning fee ya no me da para manejarla. Así que tengo que de las 4 poner 2 a largo plazo. Si yo hago una ley de alquileres razonables sin entender y comprender que los movimientos son cíclicos y que esos movimientos y el impacto psicológico que tienen en el comportamiento del consumidor es fluctuante. Lo que pasa hoy en un tipo de propiedad, sea oficina, sea coworking space, sea hotelero, no necesariamente pasa en otro. Yo hago una ley permanente. Cuando el ciclo cambie, la ley voy a está tener obsoleta. un gran problema. Sí. Porque entonces no vamos a entender, vamos a tener que buscar, y entonces eso es lo que se llama la regulación de un mercado donde no se debe autorregular. De hecho, se debe autorregular por el propio mercado. Pasó en la pandemia. Claro. O sea, así que no tengan miedo porque pasó en la pandemia y ha pasado en todos los negocios. Ahora mismo pasó con la industria del cannabis. Empezó todo el mundo a entender que esto era la panacea del desierto. Abrimos 10,000 dispensarios y no hubo un incremento en los usuarios. ¿Qué hizo el mercado? El mercado se reguló. Ahora mismo el 80% tuvo que cerrar sus dispensarios porque hubo una desproporción entre la oferta y la demanda. Señores, así es el mercado inmobiliario. Y si no comprendemos de esto, vamos entonces a comenzar a crear leyes que entendemos que resuelven un problema, pero lo que hace es incrementar otro. Y eso no se puede permitir. Por todas las partes no se puede permitir, porque al final yo invierto los bienes raíces para adquirir una independencia financiera. Porque yo puedo a través de los ingresos de bienes raíces lograr mi independencia financiera, que aquí no me la da ni el seguro social ni me lo da una pensión. Entonces tú me vas a decir a mí que sobre el patrimonio de mi familia, de mi futuro, tú vas a regularme. Sí. No, eso es entrar en una república y nosotros no podemos permitir eso porque eso es una de las virtudes de una democracia y de un país como el que nosotros vivimos, que es capitalista, es democrático y se llama Puerto Rico. En Hawái establecieron zonas donde sí se puede alquilar a corto plazo y zonas que no sé si se puede dejar llevar, por ejemplo, por la clasificación R3 o R1, dependiendo de lo que diga el plan de uso de terreno. Pero te pregunto, a diferencia del control de renta, establecer zonas donde puede haber alquiler a corto plazo o no, ¿cuál es tu perspectiva con ese particular? Bueno, yo creo en la regulación de los alquileres a corto plazo, así como si tú tienes un condominio, ¿verdad? Y la mayoría del condominio dice aquí no se van a alquilar, el 100% dice aquí no se van a hacer alquileres a corto plazo, la democracia es respetarlo. Decisión de los titulares. Pues decisión de los titulares. Correcto. Sin embargo, y te voy a ser francamente honesto, yo tengo mucho temor de la regulación de los alquileres. Si yo creo en la regulación de los alquileres a largo plazo, no en la intervención indebida. Te voy a dar un ejemplo, pero tengo temor en quién le va a implementar.
Porque lamentablemente los políticos y las personas que se ponen a cargo de este tipo de implementación no comprenden las fluctuaciones del mercado ni el mercado inmobiliario. Entonces, y eso que tiene muchos asesores. Tampoco se retroalimentan de si está teniendo un resultado que adverso a la intención de la ley y ya la ley se hizo, vino una nueva sesión, no la enmiendan y entonces crea más problemas. Claro, porque te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una propiedad en Guabate. La propiedad tiene una cuerda de terreno, colinda con una quebrada bien bonita, son 4 cuartos. La que fui a ver. Tiene una piscina. Bella. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, te caben 10 personas. Tú la alquilas Airbnb o la alquilas para eventos privados. Si Jan me llama y me dice, mira, mi hijo cumple años, yo le digo, mira, tengo una fabulosa propiedad y yo la puedo alquilar. Entonces, si tú no entras en ese detalle y tú vienes a regular, ya sea el mercado de alquileres razonables o vienes a autorregular lo que es el Airbnb porque es residencial, fíjate como una propiedad que yo no le puedo, que es mi patrimonio, que yo decido que el máximo que le puedo sacar es a través de ese uso, o la tengo que alquilar en 700 pesos cuando no me da ni para repagar mi inversión, o sencillamente no la puedo alquilar por Airbnb. ¿Ves que no nos podemos ir a temas generales porque sea residencial? No, porque hay áreas geográficas que no se pueden tomar en consideración. Ahora, si tú me dices que tú tienes una urbanización R3, donde todo el que vive, ¿verdad?, es residencial, son 3 cuartos, un baño, la marquesina, no hay estacionamiento, pues entonces un uso, una actividad comercial como un Airbnb, ahí yo te podría decir, mira, ahí yo tendría resistencia, o hay que verlo, pero a lo mejor tú me dices, sí, Iván, pero lo que pasa es que yo estoy al lado del aeropuerto y tengo una necesidad, pues entonces, ¿qué tiene que tener esa propiedad en específico para no perjudicar a los vecinos para que puedas tener ese negocio? A lo mejor no lo hago todo el tiempo, lo hago 2 veces al mes, por decir algo. Exacto. Pero también ahí puede entonces, igual que hay un consejo de titulares en condominio, hay una asociación de residentes. En una urbanización. Y pudiera ser a discreción de la asociación de los residentes entonces evaluarlo, ¿no? Tomando en consideración que no todas las urbanizaciones tienen asociación de residentes, porque por lo general las que son abiertas, que no son gated communities, no la tienen. Pero si yo establezco unos requisitos para la propiedad, por ejemplo, el visitante tiene que poder estacionar su carro dentro de la propiedad, por decir un ejemplo. Pues eso equivale a que yo tengo que comprar el solar vacío de al lado. Los ruidos no pueden ser innecesarios. O sea, realmente tendría que haber una ley que tome en consideración diferentes factores para que seamos justos y no vaya a ser inconstitucional. Pero yo estoy de acuerdo en la regulación del mercado, no en la intervención indebida. Una regulación que se establezca a base de zona. O sea, uno de los problemas que nosotros tenemos, Jan, es que muchas veces nos ponemos a mirar por qué no, pero no hablamos de soluciones. Recientemente yo, en vez de regular y decirte tú no puedes aumentar el alquiler, vamos a buscar qué soluciones entonces podemos proveer para tener alquileres asequibles y viviendas asequibles. Recientemente yo escribí un artículo en LinkedIn y mira, voy a empezar, o sea, para poder equilibrar el mercado aquí hacen falta 2 cosas. Primero, nueva construcción, que eso nadie lo quita, ¿verdad? Gracias. Obviamente, pero hay una segunda sumamente importante y quizás en contexto es más primordial en estos momentos que una nueva construcción. ¿Por qué? Porque una nueva construcción en lo que tú haces permisos, en lo que tú construyes, te puede tomar 2 o 3 años y ya hay desarrolladores trabajando en eso. Sin embargo, nosotros tenemos una vena en estos momentos disponible para atender este asunto y son las propiedades abandonadas en desusos, los famosos estorbos públicos. A eso mismo iba. Que hay más de 300,000 en Puerto Rico. Nada más en Santurce hay decenas. Y la mayoría ubica en sectores urbanos. Entonces, ahora mismo, si nosotros tenemos 300,000 propiedades abandonadas, ahora mismo tú hablabas de cómo garantizamos esto, y viene un fondo como el de nosotros, Puerto Rico Revitalization Fund, y hace una propuesta de desarrollo en Santurce, ya sí se puede establecer, ok, dentro de esta propuesta de desarrollo, como se hace en otros estados, 1% de este desarrollo tiene que ser para vivienda asequible. 1% de este desarrollo debe ser para rentas asequibles. Y otro por ciento. Entonces tú comienzas a regular los desarrollos de una manera consistente y ordenada para atender todos los niveles socioeconómicos de esa comunidad. Entiendo que así se hizo Bayshore Villas en Puerta de Tierra y lo que es Renaissance Square, donde era el antiguo Gladiolas.
Y esos son proyectos más específicos. Correcto. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a impactar, o sea, mira como nosotros lo vemos, que ahora mismo le estamos dando asesoría a un municipio. Este municipio tiene 300, ya identificó 300 propiedades abandonadas. Nosotros le hicimos una metodología de clasificación y en lugar de disponer de ellas así, le dijimos, no, lo primero que vamos a identificar es qué propiedades, tienen un valor de conservación, un valor ecológico, un valor histórico, que representan un patrimonio para el municipio. Esas propiedades el municipio se debe quedar con ellas. Por ejemplo, tú tienes esta casa donde aquí estuvo el famoso escritor o el famoso actor fulano de tal. Pues eso se puede convertir en un museo, que es un espacio cultural y social, y esa la debe retener el municipio, aunque esa propiedad pase eventualmente en una alianza público-privada o a un non-profit para su desarrollo. Esa es una. Segundo, propiedades que son facilitadoras para un desarrollo macro. Ok, si ahora mismo nosotros vamos a desarrollar el Viejo San Juan o vamos a desarrollar un espacio en Río Piedra o en Santurce y tú quieres en este desarrollo establecer 20 restaurantes o quieres establecer galerías, tú necesitas estacionamiento. Pues hay estorbos públicos que su mejor uso puede ser para proveer estacionamiento. Pues el municipio los retiene para atraer inversión a nivel macro y los facilita para ese desarrollo. Y así tú puedes traer inversiones de gran impacto a nivel urbano. Y tercero, aquellas que no tengan ese valor son las que vamos a disponer para la venta al mejor postor o a la persona que lo solicite. O sea, la disposición de estorbos públicos no puede ser sencillamente vamos a venderlo sin haber un análisis de esa propiedad, un análisis de cuál es el mejor uso de la propiedad. ¿Es retención para el municipio? ¿Es facilitar un desarrollo para la inversión privada o vamos a venderla en un nivel individual que es un day to day? Y hablamos de eso con Luis Gallardo también. Correcto, entonces ahí vienen las organizaciones sin fines de lucro que dicen dame estas para entonces hacer la vivienda asequible, etcétera, etcétera. Yo he leído que establecer un impuesto de valor de suelo, es decir, un impuesto que se aplique exclusivamente al valor del terreno en sí, no a las mejoras o construcciones, incentiva el uso eficiente de la tierra. Uh-huh. Aquí pueden haber muchas propiedades que tienen hasta deuda de crimen acumulada y están lo que yo llamo los greatest hits de Edgar Morales en Santurce, que tiene en 3 edificios que llevan 20, 30 años abandonados y nadie puede hacer nada con eso. ¿Cómo uno logra, pues, se deben de expropiar? Deben de ponerlos o sea, hay propiedades para remodelar que no ha pasado nada. Bueno, ahí tú tienes una propiedad que esté abandonada, tú tienes entonces el mecanismo de estorbo público. ¿Qué pasa? Que esa propiedad finalmente no se expropia con esos fines, pues ya eso habría que ver cuánta voluntad tiene el municipio, tiene el líder, porque la realidad es que hay gente que las tiene saldas, que inclusive pueden pagar el CRIM, pero las tienen abandonadas y sencillamente no quieren hacer nada con ellos. Y esa gente pues hay que exigirle, así como en una urbanización en Florida, si tú no cortas la grama te multan, pues aquí hay que empezar a trabajar con medidas correctivas para que eso no ocurra. Y mencionaste algo de hacer estacionamientos. ¿No sería también una buena medida eliminar los parking requirements para que si hay un edificio que se pudieran hacer 20 unidades, claro, pero hoy día hay unos requisitos de estacionamiento que pues imposibilitan que la estructura existente pueda habilitarse porque no va a cumplir con el mínimo de los estacionamientos? Claro, ese es el segundo punto del escrito que yo le llamo modificación y flexibilización de zonas y usos permitidos. Ajá. Por ejemplo, yo tengo el tren urbano. Todo lo que esté a un radio caminable del tren urbano, y que tenga una zonificación que solamente me permita un uso unifamiliar, ¿cómo podemos trabajar en esa zona para permitir hasta 10 unidades? ¿Cómo esos solares grandes le puedo dar una flexibilidad en la zonificación para aumentar la densidad? Definitivamente eso tiene que ver con solares e inclusive con propiedades a remodelar. Y eso se debe estudiar el entorno urbano y decir, mira, aquí hay un parking cerca, aquí tienes el tren urbano, estas zonas se van a flexibilizar. Y eso se hace, los upzonings se trabajan en estados como Oregon, como Chicago, pero en Puerto Rico ni se ha trabajado. Y bregar lamentablemente con la permisología es para nosotros muchas veces un no, porque es bien cuesta arriba. Otra cosa que se debe trabajar en Puerto Rico para aumentar la vivienda asequible
son los créditos contributivos. O sea, vamos a hablar claro. Y viene una nueva ley ahí. Viene una ley que me gustaría que hables un poco de eso. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer 10 unidades de vivienda asequibles para alquilarlas en $500 o en $600 cuando el costo de construcción está a $125 el pie sin el costo de la tierra? O sea, no hay manera de repagar un préstamo. Por lo tanto, ¿qué hizo Puerto Rico? Puerto Rico determinó que en el sector turístico aumentar la oferta hotelera era viable económicamente para el país y hizo un crédito donde te dan hasta un 40% por la construcción de un hotel. Sin embargo, no hemos visto la rehabilitación urbana con el mismo peso o mayor que este sector, porque la rehabilitación urbana no solamente tú puedes atender el sector turístico, tú atiendes los sectores vulnerables más importantes del país, la vivienda asistida, la renta asistida, la vivienda para gente mayor, lo que se llama como assisted living, etcétera, el retail urbano que está totalmente depreciado en nuestros pueblos. Entonces, fíjate cómo a través de un crédito en la rehabilitación urbana, tú vas a brindar una comunidad, vas a revivir una comunidad tocando todos los sectores que coexisten dentro de una rehabilidad, en vez de solamente dársela a un sector y voy a hacer un hotel en la montaña porque me inventé que aquí hay una buena vista, pero no tiene un impacto integral económico como lo puede tener la rehabilitación. O sea que ese crédito va a facilitar el que yo pueda hacer vivienda asequible, pero eliminamos la ley 212 por un mal uso que hubo, ¿verdad? No. Pero tenemos que encontrar otra solución y esto lo he hablado y soy muy vocal en esto, pero si se dan créditos específicos para sectores que pueden coexistir en la rehabilitación, tenemos un problema de 300,000 unidades. ¿Por qué no hay un crédito para la rehabilitación urbana? Para incentivarlo. En otro episodio tengo en agenda invitar al licenciado Carlos Fontán en el Departamento de Desarrollo Económico y junto a Manolo Sidre, el secretario, para conversar sobre esta ley que entiendo que se aprobó ya, faltaba que pasara o Cámara o Senado, pero tiene visto bueno de que se firme. Y es sobre otorgar créditos contributivos para desarrollo de vivienda. Igual que el de turismo, de una inversión de 100%, tienes un crédito de 40%, es exactamente eso. Los requisitos que tienen, pues es un poquito lo que de dónde sacaron los números que pusieron. Sería bueno preguntar, que es lo que tengo pendiente en agenda, pero requiere que la propiedad tenga un mínimo de 7 unidades. Ok. Y que la inversión que se haga es un mínimo de $1 millón. Entonces, si cumples con esos parámetros, tienes un 40% de retorno y bueno, pues ahí se está incentivando el desarrollo de vivienda. Y eso tiene entonces que pasar por la aprobación de la Junta de Control Fiscal, que es quizás el ente que como que pone restricciones o pone trabas y lo limita. Y lo que tú escuché en mi reunión fue, bueno, esto tiene que tener el aval de la Junta y se logró que estos parámetros tuvieran el aval de la Junta. ¿Quién en la Junta es el que está decidiendo cómo tú haces los cómputos para determinar que sea 7 unidades mínimo, inversión de $1 millón mínimo y recibes 40%? Pues no sé. Eso a mí no me parece que es inclusivo a... ¿Y $1 millón es el costo total del proyecto o es construcción, rehab? La construcción, entiendo. Okay. Hay que validar. Ahí mi argumento sería, y si tú tienes participación en ese foro, es seguimos viendo las cosas de una manera singular. Está bien, me gusta la idea, todo lo que venga es bueno, pero el problema es que, está bien, voy a hacer 7 unidades y las hago in the middle of nowhere, donde no hay electricidad, donde tengo que hacer pozos sépticos. No, tiene que ser alrededor de una zona urbana. Por eso. No, entonces, es dentro del perímetro de una zona urbana. Pero imagínate entonces que ese mismo incentivo se dé al concepto de rehabilitación y que yo venga con un proyecto de 7 unidades y adquiera el 40, pero entonces... Vienes tú y dices, pues yo voy a hacer un assisted living. Te hace mucha falta la vivienda para gente mayor. Y tiene un 40. Y vengo yo, que ya lo tengo, y yo digo, ¿sabes qué? Como aquí hay un desarrollo económico, voy a hacer un hotel. Y hago un boutique hotel. Y viene el otro y dice, yo voy a establecer mi restaurante allí. Y el otro, yo mi galería. Y tú el coworking space. Y todo lo que estamos fomentando ese desarrollo económico, tenemos un 40%. Cuando tú limitas, es que tenemos que aprender a ver el mundo inmobiliario como una convivencia humana. O sea, yo no puedo darle a un sector, porque el sector, esa persona que va a vivir tiene que caminar para comprarse un arroz y habichuela. Y tiene que planchar su ropa. Entonces, ¿cómo creamos comunidades
si no apostamos a la comunidad y nos vamos al sector específico. O sea, tú no coges una pizza que tiene 12 pedazos y si tú quieres echarle queso, por lo general tú le vas a echar queso a toda la pizza. Si no, tú le dices la mitad con pizza y la mitad con chorizo, ¿verdad? Pero tú no tienes un slice con chorizo, un slice con pizza. No podemos ver el mercado de esa manera. La rehabilitación es el componente donde todo eso coexiste. Entonces, si tú quieres renovar Santurce, tú no puedes pensar solamente en 7 unidades de vivienda, porque ahora mismo, ¿cuál es el negocio de tu esposa? Coworking. Pero si tú no tienes una asistencia y una facilidad, tú no puedes proveer tu negocio. Y así mismo en todo el mundo. Te voy a dar un punto bien importante sobre ese contexto. Estamos hablando, siempre pensamos en nueva construcción. Está bien, y yo no tengo problema con eso. Qué bueno, si dan ese incentivo, yo preferiría que sea la rehabilitación. Pero no, es para rehabilitación urbana. Rehabilitación. Pero yo lo daría a la rehabilitación. Pero qué bueno. Pero mírate este contexto. ¿Tú sabes cuántas unidades de alquiler hay en Puerto Rico? Puerto Rico, si tú lo comparas con el resto del mundo, tiene uno de los porcientos de participación de household más grandes del mundo. Eso sí. Nosotros tenemos casi un 70%, lo que equivale a que el 30% es alquilado. O sea que si tú dices, mire Iván, hay 1 millón de viviendas, hay más. Pero por 1 millón son 300,000 propiedades que se supone que tengamos alquiladas. Tú sabes que de esas 300,000 propiedades alquiladas, más del 70% es un mercado informal. ¿Qué es un mercado informal? Tú vas a Puerto Nuevo, la casa original de Puerto Nuevo, de Villa Caparra, la que tú quieras mencionar en Puerto Rico, era una unidad. Pero el dueño hizo un apartamento arriba, le hizo un apartamento atrás, bien hecho. Pero ¿qué ocurre? En muchas ocasiones, en el más del 50% de las ocasiones, no individualizó el agua y la luz. Entonces, tú tienes gente viviendo en ese apartamento. Yo tengo inquilinos que llevan 15 y 20 años viviendo en ese apartamento que me han dicho, me encantaría comprarlo porque yo he hecho mi vida en esta comunidad. O sea que una manera de atender ese incentivo donde tú me estás diciendo vamos a hacer construcciones de 7 unidades, es que a las personas que tienen propiedades multifamiliares que se les ha hecho imposible dividir el agua y la luz, se le dé un grant para poder dividirlo, que se pueda convertir en propiedad horizontal como pequeños proyectos y que esas unidades se las puedan vender al inquilino. Eso sería un gran avance, pero aquí para individualizar la luz y el agua, tú tienes que bregar con las agencias años. Y encima, obviamente, las propiedades tienen que cumplir con sus patios laterales, con sus estacionamientos, porque hay muchas que cumplen, hay muchas que no van a cumplir. Bueno, eso también aplica al que es dueño de 2 cuerdas de terreno por la isla, claro, y le hace la casa al hijo. Exacto. Y no segregaron. Y de repente muere, y aquí tenemos issues en las gerencias porque no hicieron la segregación. La segregación. Nosotros tenemos ahora mismo un condominio de 8 apartamentos, otro de 4 en Calley, que es para dorms, ¿verdad? A mí muchos padres me han dicho... ¿Para estudiantes? Para estudiantes. Me dice, ¿tú me lo vendes? Y yo, mira, es que vendértelo tendría que hacer Tengo luz, tengo agua, tengo estacionamiento. Para mí sería económicamente viable dividirlo y vendértelo, y para ti cumples con un propósito de residencia asequible, porque entonces esa propiedad te cuesta $70,000-$80,000, lo que no te cuesta un walk-up nuevo. Por ahí tú tendrías básicamente una disposición de 100 a 200,000 unidades en Puerto Rico que se convertirían de inquilinos a propietarios. A propietarios. Pero eso nunca lo hemos visto de esa manera. Y empiezan a pagar crimen. Y empiezan a pagar luz y agua aparte, automáticamente se aumenta la base. Digo, eso sí está dispuesto el dueño del edificio a querer hacerlo. Yo me atrevo a decirte que muchos van a estar... ¿Tú te imaginas que tú lleves 20 años con una propiedad, tú estás en tus 60 años y en vez de tener que buscar un refinanciamiento, tú digas, ¿sabes qué? Doña fulana lleva aquí 15 años y me ha pagado renta, me pagó la casa, pues mira, se la puedo vender en 60 o en $70,000, y una unidad de 4 unidades le sacas $250,000 cuando no la puedes vender en eso y tienes 4 familias viviendo con sentido de pertenencia. Eso es un tremendo punto que nunca había escuchado a nadie hablarlo. ¿Cuán fácil es segregar? O sea, convertir un edificio de 15 unidades en propiedad horizontal. Ahora mismo es un trabajo de 1 año. Bueno, en el mejor de los casos, porque hay que hacer una escritura y convertir esa propiedad al régimen de propiedad horizontal. No, y hay que hacer una inversión. Exacto. El propietario tiene, si no está individualizado el agua y la luz, que en muchos casos lo está,
Tú tienes que individualizarlo o quizás con un metro, porque los condominios pueden trabajar con un metro y se hace una cuota, ¿verdad? Pero imagínate pequeños condominios. Esto lo hace mucho Santo Domingo. Santo Domingo te invierten, tú vas a la zona de Naco, etcétera, y te hacen muchos condominios de 4 y 6 apartamentos. Siempre pensamos en un condominio como algo gigantesco. Pero yo puedo tener una propiedad de 4 unidades, ¿verdad? Que las hay muchísimas en todos nuestros centros urbanos. Y eso sería una excelente alternativa de riqueza para el dueño y a la misma vez de asequibilidad para aquel que la quiere comprar, pero no puede pagar 200,000 pesos por una casa, pero sí podría pagarte por ese apartamento quizás 60 o 70 mil dólares. ¿Verdad? ¿Qué gremio actualmente tú dirías que estás representando? Y digo, hay muchos, pero ¿cómo colectivamente se lleva? Ahora mismo estoy viendo en el Viejo San Juan foros con los candidatos a la alcaldía sobre el tema del Viejo San Juan. Va a haber un foro con candidatos a la gobernación sobre las calles completas y el tema de urbanismo. ¿Hay algún tipo de liderato entre diferentes gremios, la Asociación de Realtors, la Asociación de Arrendadores, la Asociación de Constructores, juntos con todas estas soluciones para que sea holísticamente y entonces reunir a los candidatos para discutirla? ¿Qué has visto en ese sentido? Yo me atrevo a decirte que no. Que no. Ahora mismo son esfuerzos individuales, cada uno son esfuerzos individuales. Mira, para que nosotros pudiéramos llevar adelante un proyecto de revitalización en Santurce, nosotros hace 6 años y medio, casi 7 años, hicimos un proyecto bueno, tú lo has visto. El de la Proyecto de 100 y pico de slices, donde cuál es la colaboración municipal, cuál es esto. Entonces establecimos dentro de Santurce, que ya lo estamos haciendo en otros cascos urbanos, unos nodos. Por ejemplo, tú tienes el de Ciudadela, que está muy avanzado ese corredor, ¿verdad? Tienes el del Distrito de Convenciones, tienes Miramar, tienes La Serra, tienes La Placita. Entonces, ¿cómo podemos mirarlo como mini municipios para cuando vayamos a hacer algo holístico de movilidad, transportación? O sea, la gente se quiera quedar 3 días porque tiene una movilidad y una transportación colectiva para poder disfrutar Santurce. No, eso no existe. No existe ni a nivel municipal ni a nivel intermunicipal. Por ejemplo, el otro día estábamos en un pueblo del sur que para mí uno de los corredores más importantes que va a haber en Puerto Rico va a ser desde Maunabo hasta Salinas. Eso le llamaban la ruta de la pelambrera antes, sí, ¿verdad? Pero si tú te vas a Maunabo, que tienes que pasar por el túnel, que es espectacular, y vas por toda esa costa, ¿verdad? Hasta Salinas. Ahí tenemos un fenómeno bien increíble, y es que en Puerto Rico a todo el mundo le gusta el mar. Somos una isla. Sin embargo, por lo general, el mar que siempre está flat, ¿cuál es? El del norte. El del sur. El del sur. No, flat. El del sur, el mar Caribe. El mar Caribe, ¿verdad? claro. Entonces, el norte ¿qué siempre hace es eso? agresivo. Que tú tengas una proliferación de botes. La gente por lo general se va a los fines de semana a Salinas, se va por Los Cayos, y eso es un área donde a nivel macroeconómico Puerto Rico está comenzando, el puertorriqueño que se siente un poco desplazado en precios. Ya tú sabes que el norte, lo que es Dorado, lo que es San Juan, está muy caro. Pues se van a disfrutar, y por eso es que cuando tú vienes los domingos, por lo general tú ves un tapón increíble hacia San Juan. Tú vas a visitar tus familiares, pero también te vas a disfrutar el fin de semana en un espacio donde económicamente tú puedas disfrutarlo, y obviamente eso te lo ofrece el sur. Y yo me senté con uno de los alcaldes para que habláramos de cómo promover la rehabilitación urbana en ese casco urbano. Sin embargo, me di cuenta de algo. Si tú te vas a quedar mañana en Salinas o te vas a quedar mañana en Guayama, tú no te vas a quedar 3 días mirando el casco urbano solamente de Guayama, de Salinas o de Maunabo. Tú quieres desde ahí poder disfrutarte ese corredor sur. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que podemos ofrecer en Maunabo? Pues tienes una playa negra, y en Patilla tienes los mejores ríos, tienes Charco Azul, y entonces en Maunabo podemos hacer un teleférico que venga desde La Pica básicamente hasta el pueblo, que son monumentos que atraen actividad turística local e internacional. Entonces, si ese concilio de alcaldes, en lugar de ver su municipio como una algo finquita, solo, como una finca, lo viéramos cómo nos unimos para crear un corredor económico, yo voy a decir, pues yo hago el hotel, tú haces el centro cultural, tú haces el sitio de surfing en Patillas que va con la identidad, y ya tenemos por qué que la gente se quede 3 días o 4 días o que empiecen a vivir en este sector, pero lamentablemente no lo hay ni a nivel intermunicipal ni a nivel municipal, porque ni siquiera la parte privada nos unimos para hablar de nuestros planes. Y eso, pues lamentablemente, es lo que yo le llamo la mente colonizada. Eso es algo cultural que nosotros tenemos que vencer, que yo no me atrevo a darte una idea porque creo que tú me la vas a robar. Mira, ojalá y me la robes y sea para el bien de Puerto Rico y alguien la haga, porque muchas veces el que tiene la idea no la puede hacer solo.
Y lamentablemente esa es la contestación, quizás un poquito más metafórica, pero que te quiero dar de... No, pero es la realidad. Lamentablemente. Lamentablemente es la realidad. Sí. Te tengo el proyecto en Guayama. Sí. Sí. Vamos a hablar, Guayama van a pasar cosas buenas en el casco urbano, sí, en todo ese litoral de lo que es Patilla, Maunabo, definitivamente, by the way, ya hay muchas personas extranjeras invirtiendo en esas áreas. Así mismo. O sea, Puerto Rico tenemos que verlo, tú vas a Mallorca, tú vas a Menorca y tú vas a cualquier isla y tú rápido coges y tú planificas la semana en toda la isla. En Puerto Rico no es solamente San Juan. Gracias. Nosotros tenemos Rincón, nosotros tenemos el sur. Entonces, si no lo vemos desde ese punto, ¿cuántos boutique hotels hay que tú me puedas mencionar ahora fuera del área metropolitana? Pues no vienen a la cabeza. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en San Juan. No. Horn Dorset es el que viene. Exacto. Que fracasó, se fue a quiebra, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar de una manera integral en Puerto Rico, pero esto depende mucho también de los alcaldes y obviamente de ese marco de referencia, de vernos como una potencia geográfica y no regional o municipal. Hace poco se anunció, de hecho fue ayer, se ganó un grant Puerto Rico a través del Departamento de Transportaciones Públicas que se llama Reconnecting Communities y es parte del programa federal de Build Back Better que aprobó el presidente Biden, la administración de Biden, donde buscan comunidades que fueron afectadas por ser atravesadas por el desarrollo de las autopistas. Y este es precisamente para la Valdoriotti y cubre desde la intersección en Miramar hasta el aeropuerto, todo ese tramo completo de la Valdoriotti, cómo se reconecta Santurce con el otro lado de la Valdoriotti y qué se puede hacer para el futuro. Se hablaba hasta de soterrarla, hasta hacer mejores cruces peatonales, hasta hacer diferentes tipos de lanes que incluyan pues calles completas con movilidad, con bicicletas, autobuses, tren. Creo que sería importante insertarse en esa conversación desde tu punto de vista, pues con la conexión que tú tienes hacia la serra, esa propuesta que tienes. Creo que sería bueno insertar tu grupo, tu organización en esas conversaciones. Claro, sería para nosotros. Yo creo que la parte privada, mira. Tienen una página de internet, la voy a promover. Sí, y hay otro proyecto así también en Ponce. Yo estuve el otro día con Tintín Non-Profit. Ellos se dedican a ayudar a otras organizaciones sin fines de lucro y ellos se ganaron un grant en Ponce para también algo bien parecido a lo que tú estás, cómo renovar ciudades. Y creo que hay unos fondos increíbles en eso. Y yo lo que aquí el mensaje sería como esto de los alquileres razonables. O sea, don't get me wrong. O sea, Malcolm Gladwell decía que tú te conviertes en experto en algo cuando tú tienes suficientemente tiempo dedicándole miles de horas. Nosotros llevamos 30 años trabajando con todo lo que es el mercado inmobiliario, con la sensibilidad de las comunidades. O sea, yo no puedo revitalizar sin primero saber cuáles son las necesidades de una comunidad, que realmente, ahora mismo nosotros estamos haciendo un museo, llámale de la música puertorriqueña, que realmente ya existe uno en Ponce del Instituto de Cultura. Pero ¿por qué estamos haciendo eso? Bueno, porque es una identidad de la calle y nosotros creemos que cada cuadra debe haber un programa cultural. No todo puede ser restaurante, no todo puede ser barra. Tiene que haber un balance para que realmente tú puedas llevar a tu familia y tú te sientas en un espacio saludable, agradable y seguro. Pero esto no nace de que yo cogí un curso, nace de la necesidad, de la sociología, de cómo yo estoy investe en esto. Y muchas veces el gobierno tiene que buscar ciudadanos privados que se dediquen y estén en la práctica de algo, no sencillamente hacer leyes de escritorio. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Que como yo estudié y a lo mejor yo tengo un grado en finanzas o en economía, mira, con mucho respeto, puedes tener un grado en finanzas y en economía, pero si nunca has montado un negocio y no has trabajado con un P&L real y no sabes lo que es no poder pagarle a tus empleados el viernes, pues yo prefiero tener quizás esa clase con el presidente de este banco o de este negocio que lleva 30 años en eso. Y entonces no excluyo a uno ni al otro, pero integro a ambos para que entre la práctica y la teoría hay un balance. Y en Puerto Rico cadecemos de eso. Sí, de la vida real. Se venden sueños y no se lleva a la realidad. Y eso es algo de lo que está pasando ahora mismo con esta curita que queremos hacer, entendiendo que si hacemos un alquiler y le ponemos un tope al incremento de la renta, no, eso tiene un efecto nefasto en el patrimonio
y en el patrimonio de los puertorriqueños, donde el mayor activo de la mayor parte de las grandes familias en Puerto Rico es su propiedad. Y tú me le vas a poner un tope. No, esto no es Venezuela, esto no es Cuba. Sí. Hay otras maneras como las que hemos mencionado que podemos habilitar viviendas asequibles sin tener que ser en detrimento de una clase en específico. Vamos a llevar esto. Detrimento tenemos a nivel fiscal, entre otros. Vamos a llevarlo por pasos y de aquí podemos hacer otros episodios elaborando más. ¿Qué pasos debemos tomar desde ahora para asegurar un futuro estable y equitativo para el mercado de vivienda? ¿Cuál sería el primer paso? Rehabilitación de viviendas abandonadas. Okay. Vamos a hacer lo que se supone que estén haciendo los municipios, un inventario de todas las viviendas abandonadas en Puerto Rico, que debe ser un esfuerzo conjunto con vivienda. Para de ahí, cuando yo te digo de viviendas, realmente es de propiedades abandonadas, porque no todas son viviendas. Hay comerciales, hay industriales, etcétera, etcétera. Una vez hacemos eso, se hace una metodología de clasificación para una disposición asertiva. Si es comercial, si tiene valor cultural, esta es para vivienda, pues entonces se dispone. By the way, uno de los grandes errores, y hago la coyuntura que tiene para el que esté bregando, ahora mismo hay 2 leyes de estorbos públicos que no atienden la crisis del estorbo público. El estorbo público tiene 2 crisis en su ley. Primero, el tiempo que se toma, más de 1 año y medio, o sea, es increíble. Pero el otro es que hay una disposición en tasación. Hay una disposición en tasación, por ejemplo, el intended user, que en este caso es el municipio. Yo, municipio, si voy a expropiar, escojo un tasador. Y yo le digo al tasador que me tiene que decir cuál es el precio justo del mercado de esa propiedad. Ahí hay un error, porque el precio justo del mercado no va a aplicar en todas las propiedades porque muchas son ruinas, muchas están depreciadas. Entonces, hay una disposición en la tasación que se llama precio de mercado, o sea, el valor del mercado, valor de disposición o valor de liquidación. Uh-huh. Los bancos, cuando cuando tenían la debacle en el mercado subprime en el 2006, 2007, 2008, ellos establecían diferentes valores. Entonces, si yo soy el municipio y yo veo que esta propiedad es una propiedad que es una ruina, que hay que destruirla, pues se le pone un valor de liquidación porque ese mismo descuento es el que un inversionista tiene para ponerla al día y entonces hacer una propiedad financiable. Pero mira cuál es el problema. A una ruina yo le doy entre comillas, un valor de mercado. Entonces el comprador, como no es financiable, que es de ingresos moderados, no lo puede comprar porque no tiene el dinero cash. Y el inversionista no puede intervenir porque no tiene un margen de ganancia y menos esperar 1 año y medio. Uno de estos que hablas es lo que sería en inglés el replacement value. No, replacement value es de costo. No, esto es liquidation value, disposition value y market value. Que son los 3 valores que... Ahora, si el municipio no conoce de estos conceptos, no puede ponerlo. Eso lo hacía la banca, lo hace todavía, por ejemplo, para establecer las reservas en una reposeída. Exacto. Y entonces es lo mismo, es una propiedad reposeída, una propiedad distress. Ahora, esto es bien importante que yo lo traiga en contexto porque él mismo, y esto yo lo consulté con un juez, el mismo tribunal, como establece valor en el mercado, tiene que haber una enmienda en la ley para que dé una provisión a valor de liquidación y valor de disposición. O sea que hasta que no se atienda este cintillo en la ley, tú tienes un problema acá. Fíjate algo tan sencillo como puede mejorar la disposición de estorbos públicos. De igual forma eso se pudiera resolver si tuvieran la voluntad de hacerlo, se pudiera hacer. Y el conocimiento, porque tú le hablas de esto en municipio, ellos no lo entienden. Así que lo primero es el inventario de viviendas abandonadas y la disposición asertiva de las mismas. Lo segundo, la modificación y flexibilización de zonas y usos permitidos. Tenemos que trabajar las zonas urbanas de una manera flexible y diferente de acuerdo a las necesidades de ese entorno urbano para permitir densidad donde en estos momentos no la hay. Tercero, créditos contributivos. Necesitamos incentivar la construcción que sea viable económicamente como lo están haciendo como estos sectores ya mencionados. Así que ese es el tercer punto. Y cuarto, la conversión de unidades de apartamentos informales a condominios. No miremos los condominios solamente con 100 o 200 unidades, miremos estas unidades de 4 o 8 unidades, cómo flexibilizamos, ¿verdad? Cómo ayudamos a que esas unidades se puedan convertir en unidades de vivienda. Básicamente con eso nosotros podemos resolver un espacio de 200 a 300 mil unidades en los próximos 5 a 7, 8 años. Nada más que decir.
Esto es fantástico. Vamos Mira, a... entrégale ese plan a algún legislador que esté dispuesto a escuchar, por favor. Vamos a ver, ahí yo dejo a Giancarlo, que es más político que nosotros, y yo creo que Orbital tiene, una de las cosas que tiene Orbital es el poder que pueda tener, ¿verdad?, en formar una opinión pública. Precisamente y honestamente te lo digo, Jan, y tú me conoces, tú y yo nos conocemos hace muchos años, esa es la intención. Cómo se traen temas en foros como este, ¿verdad?, para aquellas personas que puedan escucharnos y que puedan, oye, a lo mejor de lo que estamos diciendo no somos infalibles, no somos expertos, pero puedes agarrar algo sumamente importante que pueda crear una diferencia en Puerto Rico. Yo creo que esa es la intención de lo que estamos aquí. De hecho, y si los que nos escuchan, si están buscando comprar una propiedad y quieren estar preaprobados para no dejar pasar una oportunidad y cerrar en 21 días con BIG Mortgage, tienes ese servicio eficiente. Llamen al 787-200-8585, 787-200-8585 y soliciten su preaprobación para que no dejen pasar una oportunidad. Con BIG Mortgage cierras en 21 días y Fernando tiene experiencias con eso. Así mismo es. 21 días es buenísimo en este mercado. Nosotros hicimos una encuesta con todos los corredores usuarios de Orbital, que son más de 700. ¿En qué tiempo promedio estás cerrando casos con el banco con el que trabaja? 2 meses. 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90. ¿Cuánto? Nadie marcó de 0 a 30. Contestaron 60 personas. Todos eran entre 30 y 60 y 60 y 90. Wow. Y ahora los hemos estado pues orientando para que vean los servicios que ofrece BIG. Qué bueno. Carlos es un titán. Bueno, pues Iván, seguiremos trayendo estos temas. Tengo pendiente una conversación sobre la ley de los créditos que espero invitar al licenciado Carlos Fontán y a Sidre. Te dejaré saber para que participes y vamos a seguir trayendo estos temas. Eso es lo que, para eso es que está el foro. Muchas gracias. Llévatelo, Wilton.